Saludos amigos, otro video amigo en que te comparto de nuevamente las escrituras amigo. Esa es la misión de todos los que hemos entrado en Cristo amigo. Cuando tú entres en Cristo amigo, tú vas a hacer lo mismo que hago yo. Que yo no soy un espléndido orador amigo, pero no me importa amigo, porque esa fue la orden que el Señor me dio, nos dejó a todos los que hemos entrado en Cristo. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Al que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no será condenado amigo. ¿Por qué? Porque ya pecaste amigo. Ya hay una sentencia de muerte sobre tu alma. Estás vivo físicamente, pero ya eres muerto amigo. Ya eres un muerto. Y el primer día que pecaste amigo, con conciencia, sabiendo lo bueno y lo malo, ya moriste amigo. Y yo también pasé. Nadie nace en el camino angosto amigo. El camino angosto es Cristo. El Señor nos ordena a nosotros, a los que hemos creído, que añadamos fe y que nos cambiemos nuestra forma de pensar, de autopercibirnos. Ese es metanoia. Meta, cambio, noia, pensamiento, mente. Las escrituras fueron escritas en griego, amigo. La del Nuevo Testamento, por supuesto. Entonces son dos demandas, amigo, que el Señor exige para justificarte. Porque ya fuimos salvos en la cruz del Calvario. Ya el Señor puso la salvación en la mesa. ¿Y cuál es el cubierto, amigo? Tu fe, amigo. Sin ese cubierto, amigo, que se llama la fe, tú es una alegoría, amigo. Una ilustración. No puedes entrar en Cristo. Tú no puedes comer con las manos peladas, por decirte algo. Entonces, amigo, tú necesitas tener el tenedor, que es la fe, y el cuchillo. El cuchillo es, creer con fe y arrepentimiento. Esos son los dos cubiertos que el Señor te demanda para que tú comas, puedas comer, puedes ser participante de la comida de la salvación que el Señor nos dejó en la cruz del Calvario, cuando el Señor dijo, consumado es. ¿Por qué? Porque ya hay cumplido su misión, amigo. La misión que el Padre le dejó a nuestro Señor Jesucristo, que pusiera su alma, amigo, en sustitución nuestra, porque alguien tiene que pagar el pecado, amigo, porque la paga del pecado es muerte del alma. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el que tiene al Hijo de Dios tiene testimonio. 1 Corintios 5, 10 al 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Todos los evangélicos, católicos, pentecostales, de todas las religiones vinculadas a Cristo, le han dicho mentiroso al Señor, porque predican otro evangelio. Y ese es el tema, amigo. Que los evangélicos, católicos, todas las religiones, predican doctrina, no el evangelio, amigo. Porque el evangelio es un único anuncio específico que fue dado a Pablo. La salvación de nuestra alma le fue entregado a Pablo, amigo. Entonces, está en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a la Escritura. La palabra por es muy importante porque significa sustitución, redención. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, redimirnos. ¿Qué es redención? Mira la palabra redimir. Y significa cancelar, pues, una deuda. Cuando otra persona ajena, cancela, por ejemplo, una hipoteca. Esa persona es redentor del que debe la deuda, el que tiene la deuda de la hipoteca.
Entonces, también se puede redimir cuando alguien cancela la libertad de un esclavo. Entonces, todos los hombres, todas las almas, éramos esclavos del pecado. Pero ahora Cristo nos libertó, amigos, de la ley, del pecado, de la muerte. O sea, nos trajo vida e inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es este anuncio específico que no es predicado ni anunciado por ninguna religión, amigo. Que ya te lo dije, Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y este es un tema que te quiero traer con respecto a qué es ayo. Ayo, viene la palabra que es maestro, pues, guía. Entonces, en Gálatas 3:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Bendición a todas las naciones, amigos. Porque el Señor Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere esa bendición? Salvación, vida eterna, amigo. Entonces, amigo, no es material, no es bendición a material, es vida eterna, porque hay dos destinos, amigo, donde la persona va a pasar su eternidad, amigo. La mayoría pagando por su propio pecado en el infierno. Ese es el destino principal. El destino con que todos hemos sido, ninguno ha nacido en el camino angosto. Todos hemos nacido en el camino ancho y espacioso, amigo, rumbo al infierno. Por eso es que el Señor dio dos demandas para poder entrar en Cristo. Que te arrepientas, la primera demanda, y que creas con fe. No basta con creer, amigo. Tienes que creer con certeza, con seguridad, de que ya el Señor canceló todos nuestros pecados, amigo. Esa nos perdonó. Entonces, para que tú seas heredero, amigo, de esa bendición, de la salvación de tu alma, amigo, tienes que cumplir con esas dos demandas. Fe y que te arrepientas, que cambies tu forma de pensar. Bueno, leo en el 21, Gálatas 3:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Las promesas ya te dije, la salvación de nuestra alma. En Génesis 18:22. En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, amigo, es por nuestra justicia, amigo, es por otra cosa. La fe, amigo. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, no por creer. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amigo, mira. Porque mira, en Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe, amigo. Entonces el Señor nos hizo libres de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. El Señor se hizo maldito en nuestro lugar, porque dice la Escritura: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y el Señor Jesucristo nos dio esa libertad, amigo, de que ya la ley no te justifica, amigo. No porque te portes bien, amigo. Eso sí, lo que tú hagas, eso es lo que vas a pagar en esta vida. Pero no con tu alma, amigo, porque esa es la única paga. La única paga, amigo, con que se puede pagar el pecado, con la muerte del alma. Pero Cristo murió por nuestro pecado, nos redimió, amigo. Entonces aquí dice, en el 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, amigos, mira, porque la ley no es de fe, amigos. La ley no es de fe. Escúchame, evangélico, católico, pentecostal, la religión que sea. La ley no es de fe, amigo. La ley es contraria a la fe, amigo. Entonces, ¿para qué dio el Señor la ley? Para que sea nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, nuestro guía, para guiarnos a Cristo. Solamente para mostrarnos lo inmundo que somos, amigos. Porque 1 de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. Nosotros seguimos siendo inmundos, tenemos la inmundicia, la lepra del pecado que se llama iniquidad. Entonces, ¿qué es pecado? Iniquidad. El pecado es violación de la ley, es iniquidad, amigo. Entonces, las iniquidades, amigos, no se nos han sido quitadas. Nosotros continuamos pecando. Es más, Pablo dijo, 1 de Timoteo 1:15 y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No digo que yo era, amigo. Bueno, para esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primer pecador, el primero, amigo, es nuestro modelo. Toda su clemencia para modelo de los que habrían de creer para vida eterna. Entonces, amigo católico, pentecostal, evangélico, de la religión vinculada a Cristo, amigo, arrepiéntete. No lea, el Señor le dio una advertencia a los fariseos y a los escribas en Mateo 23:13. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque no cerráis el reino de los cielos, lo cierran. No entráis, ni tampoco dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y cómo tú entras, amigo? Solo por tu sola fe, amigo. Por tu sola fe, amigo, eres justificado, eres sellado, amigo. El Señor aprueba tu fe con siendo sellado con su Santo Espíritu, porque lo dice en Efesios 1:13-14. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para avance de su gloria. Entonces, amigo, si tú no tienes esas arras, que son las garantías de salvación de tu alma, amigo, no aplicaste fe, fuiste reprobado, amigo. Así que, amigo, huye de las congregaciones de los evangélicos, católicos, pentecostales, de las reuniones que sean vinculadas a Cristo, amigo. Huye, escapa, amigo, de esas religiones, porque lo que te están engañando, amigo. Te están metiendo el gato por liebre. Entonces, porque ya fuimos salvos en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo: consumado es. Es más, Romanos 7:14 al 25, dijo Pablo lo siguiente. Bueno, aquí en 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos, ya te dije, ayo es tutor, maestro, ayo en Cristo, no es la doctrina, amigo, la que te justifica delante de Dios, amigo. No, es tu sola fe, amigo. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio, amigo. Entonces, amigo, por lo tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, los evangélicos no imitan a Cristo, a Pablo, porque Pablo imita a Cristo y nosotros a Pablo. Entonces son incrédulos al evangelio de Pablo, amigo. Porque mira, en Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual,
Solamente los que viven allá en los cielos, amigo. ¿Quiénes son los que viven en los cielos? Los ángeles y Dios pueden cumplir la ley, amigo, porque la ley es del cielo, amigo. Pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado, amigo. Un solo pecado viola todas las leyes, amigo. Y todos los días pecamos, amigo. Así que no hay forma de que tú puedas pagar con tu propio pecado, pues, si no es con la muerte de tu alma, amigo. Porque esa es la única sentencia, amigo. No hay otra vía de escape. O lo paga el Señor Jesucristo, o lo pagas tú mismo, amigo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago yo también, amigo. Lo que aborrezco, eso hago. Eso hacemos, amigo. Yo, mis hermanos. Porque no hago lo bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, amigos, vamos a pecar. Sí o sí, amigo. Bueno, la única forma en que dejemos de pecar es que ya estemos muertos físicamente. Es la única forma en que tú puedas y yo también dejar de pecar. Que estemos bajo 3 metros de profundidad. Porque no se nos han sido quitadas la inmundicia de la carne, amigo. Porque dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe, no por creer, amigo. No es suficiente. Tienes que creer con todo tu corazón. Eso es fe. Certeza de lo que se espera, convicciones de realidades que no se ven. Porque justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces solamente tu fe, amigo, y mi fe es la que nos sella Dios con su Santo Espíritu, amigo. Acuérdate, no basta con creer, solamente tienes que añadir fe, certeza de lo que se espera, convicciones de realidad que no se ven. Mas al que no obra, al que no procura, amigo. Porque los evangélicos, amigos, todos ellos están procurando, amigos, por méritos, por obra. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, amigo. Entonces, bueno. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, amigo. Ahí está, amigo. Las religiones son engaños de Satanás. Son los fariseos actuales. Son los escribas actuales. Entonces, amigo, son engaños de Satanás las religiones vinculadas a Cristo, todas, amigo. Ya que por las obras, 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, amigo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí está, amigo. Aquí no dice fe más obra, amigo, no. Solo fe, amigo. Si fuera fe más obra, lo dijera la Escritura. Pero los evangélicos, todos ellos, amigos, tuerzan las Escrituras para su propia perdición. Sacan un versículo y lo sacan de contexto, amigo. Salmos 160, 155, si no me equivoco. Porque la suma de tu palabra es la verdad, no una parte, amigo. No. La suma, la totalidad de su palabra es la verdad, amigo. Entonces, amigo, mira, la justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Aquí no dice siendo justificados con obras, no, amigo. Gratuitamente, gratis. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Entonces ahí está hablando, ¿en qué tiempo? ¿En el presente o en el pasado? Por supuesto que en el presente, en el pasado, amigo. Las traducciones están mal escrito. Porque está en Reina Valera, soy salvo. No, amigo. Ya fuimos salvos, amigo, cuando Jesucristo dijo, consumado es. Porque ahí cumplió la misión Jesucristo. Nos rescató, amigo, con su propia alma. Porque esa es la redención. Porque fuimos todos metidos al pecado. Por causa del primer pecado de Adán. Entonces heredamos esa naturaleza, amigo, pecaminosa. Porque fuimos creados perfectos, amigo, sin pecado. Pero bueno, es otro tema. Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Jesucristo no me está siguiendo a ti, ni a mis hermanos. Obras, amigos, solo fe. Y que cambies tu forma de pensar, de autopercibirte, que tú, amigo, no eres inocente. Yo tampoco soy inocente, amigo. Entonces, ¿dónde pueden estar las jactancias? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Escucha. Sin las obras de la ley, amigo. Esa es la parte más preciosa del versículo. Sin las obras de la ley, amigo. Entonces, bueno, amigo. Y para terminar, Hebreos 4:1 al 3 dice lo siguiente. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los religiosos santurrones hipócritas, de todas las religiones vinculadas a Cristo. Pero a ellos, a los evangélicos, no les aprovechó el haber oído por no haber ido acompañado de fe. Entonces, amigo, acompaña tu creer con certeza, amigo. Total seguridad, amigo. Eso es fe, amigo. No creas, no piensas, amigo, equivocadamente, que solamente creyendo un poquito, con duda, vas a ser salvo del infierno. No, amigo. Alguien tiene que pagar el pecado. O lo paga Cristo, o lo pagas tú mismo, amigo. Hasta luego.